Bienvenidas a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta cuarta conferencia dentro del ciclo. Otra vez agradecer el interés. Para nosotros es una apuesta, como decimos siempre, desde el grupo de trabajo de psicología perinatal de aquí del COP. Nos parece que es un trabajo imprescindible. Y el hecho de poder compartir con vosotras y con vosotros cada una de las propuestas temáticas que van surgiendo y que están a cargo de profesionales que entendemos que tienen un recorrido muy interesante en torno a las temáticas que van abordando. En este caso contamos con Juanita Cajiao, que tenemos la suerte viene desde Valencia exclusivamente para esta conferencia, así que estoy segura que nos va a encantar lo que nos traiga y ya somos conocedoras de lo que ella ya ha impartido con nosotras en otro momento dentro del grupo, así que es un presente que les hacemos también de alguna manera a todas. Aprovecho a presentarla y ya tú después das curso, si te parece, y presentas tu ponencia. Perfecto. Pues Juanita es psicóloga, titulada en la Universidad de los Andes en Colombia, especialista en parentalidad de la Universidad de Padua, con un máster en psicología y psicopatología perinatal e infantil de la Universidad de Valencia. Actualmente está realizando su tesis doctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Pues con esto yo creo que es más que importante que demos lugar y que tú presentes, ¿vale? ¿Por qué esta propuesta? Vale. Antes que nada, pues buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí con una ilusión de venir y hablar un poco también de lo que he hecho durante años y de poder abordar un tema que, aunque estamos en perinatalidad y es muy importante, realmente yo me encuentro con que se trabaja poco, que es las unidades de cuidados neonatales y qué pasa en esa franja de la perinatalidad cuando estás empezando de una manera que no es definitivamente la esperada. Yo empecé a trabajar en unidades neonatales hace muchísimos años porque la suerte me puso allí. Yo hice psicología en Colombia. En Colombia la formación, tengo entendido, es un poco diferente de cómo se hace aquí y muy pronto empezamos a hacer prácticas clínicas. Así que es como que mientras estamos terminando la formación, también según el enfoque y la orientación que queremos, pues empezamos de una vez a hacer el PIR. Y yo llegué a un hospital de pediatría en el cual había una UCI neonatal, una unidad de cuidados intensivos neonatales de tercer nivel, pero era un hospital en el que no había una planta de maternidad. Entonces los bebés que había en esta UCI neonatal eran bebés que llegaban allí por su situación de gravedad y la alta especialización del hospital y sus madres llegaban con ellos, pero siempre estaban fuera. No habían nacido en este hospital y realmente eran niños en condiciones pues complejas, casi todos por cardiopatías, por síndromes de Down, por síndromes extraños o por una prematuridad extrema que en este momento en Colombia no se abordaba en todos los hospitales. Eran otros tiempos, esto hace ya bastantes años, y la unidad era un lugar al cual las madres solo podían entrar 1 o 2 horas al día, no podían tocar a los niños, los niños eran tocados únicamente por el personal sanitario, y además estas madres venían casi todas del resto del país, casi ninguna era de Bogotá. Lo que quería decir que además estaban ellas solas, sentadas en la sala de espera todo el día, esperando que llegara esa hora en la que podían entrar y ver a sus niños. En ese momento que yo estaba haciendo mi práctica en el hospital como psicóloga, psicología no trabajaba con la unidad neonatal. ¿Por qué? Porque los pacientes eran los bebés. ¿Y un psicólogo qué hace con un bebé? Entonces sí, había fisioterapeutas, había fonoaudiólogas que trabajaban toda la parte de deglución, toda la parte motora de los bebés, pero los psicólogos allí no pintábamos para nada. Sin embargo, a mí sí que me impactaba mucho pasar por esta zona del hospital y ver pues, a las madres allí en esta profunda tristeza, ver que los pediatras, pues es que allí no entraba nadie, o sea, esto era como algo muy misterioso. Y de forma simultánea empezaba a desarrollarse en Colombia el programa Método Canguro, que seguramente conocéis, sabéis que surgió en Colombia también como resultado de necesidades extremas, no había incubadoras suficientes y había que ver qué se hacía con los prematuros, entonces empezó a trabajar el Método Canguro,
que se trabajaba en 1 o 2 hospitales de Bogotá en ese momento. Y yo también, por suerte, había tenido una práctica previa con método canguro. Y entonces, claro, encontrarme con estas 2 realidades, pues sí me empezó a generar muchas preguntas, como decir, estos bebés que veo en esta UCI, que son de tanta gravedad y no pueden ser tocados por nadie excepto el personal sanitario, sus madres están fuera y sus madres no están bien. Yo en ese momento no sabía nada de depresión posparto, ni sabía nada de duelo perinatal, ni sabía nada de un montón de cosas, porque en la carrera a mí esto no me lo habían contado, porque lo perinatal no existía. De hecho, me habían dicho que no pensara tanto en qué pasaba antes de los 3 años, que ahí era poco lo que se podía hacer. Y insistiendo, porque era un poco más terca, era más joven también, conseguí que los pediatras me permitieran empezar a trabajar con las madres de los bebés para intentar que su acercamiento a los bebés fuera diferente, para que estuvieran menos tristes. Y allí empezó como mi contacto con las unidades neonatales y con la perinatalidad, porque también, aunque siempre había tenido el interés, pues la verdad es que mi inicio en lo perinatal empezó en una UCI neonatal. Entonces, digamos que haciendo esta introducción, pues llevo muchos años dando vueltas sobre esto, he dado muchas vueltas, he trabajado también en muchos otros ámbitos, pero al final siempre he vuelto aquí, hasta estar haciendo ahora mi tesis doctoral sobre cómo vive el papá hombre la experiencia de tener un recién nacido en una UCI neonatal. Pero ya de esto no hablaré tanto, pero... Entonces iré abordando algunos temas a lo largo de la charla para poder al final, pero no corto, espero, abrir una pregunta y un debate sobre los psicólogos en las unidades de cuidados neonatales. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y por qué o no es importante que haya o no haya psicólogos de manera permanente en las unidades de cuidado intensivo neonatal? Cada vez hay más evidencia de que el desarrollo es un proceso que no se da en soledad, y que además las redes neuronales son más ricas y más fuertes si las relaciones que establecemos cuando empiezan a formarse también lo son. Como le comentaba a Gabriela, yo muchos conceptos y mucha teoría no la profundizaré en la charla, pero parto de la base de que más o menos conocéis y he oído las charlas anteriores, así que sé que ya se ha introducido o que conocéis a Monique Wydlowski, a Winnicott, a Stern, y iré apoyándome un poco también en lo que ellos plantean, porque es prioritario para poder entender esto. Somos seres sociales y nuestra existencia como individuos no está determinada únicamente por nuestra presencia y subsistencia física en el mundo. Existimos en cuanto hay otros que le dan significado a nuestra existencia y nos otorgan una serie de atributos que nos hacen únicos. O sea, si otro no nos piensa y otro no nos ve y no se vincula con nosotros, no estamos, o estamos sin estar. Y el desarrollo sabemos que tiene fuerte repercusión. En el desarrollo se ve esta relación y que alguien me piense y yo poder pensarme a través del pensamiento del otro, de la mentalización. El nacimiento es un evento transformador, esto también lo hemos y lo han estado abordando, en el que la mujer como gestante y el padre o quien la acompaña en el proceso, ya desde mucho antes del nacimiento, ha iniciado un recorrido lleno de adaptaciones necesarias para abrirle espacio a esta nueva persona que llega. Un recorrido que inicia en la infancia, además, en nuestras primeras relaciones con el otro. Lo primero que aprendemos es cómo ser padres. Aprendemos por imitación, nuestras neuronas espejo se activan desde el momento mismo en que entramos en relación con otro y aprendemos por imitación. ¿Y qué es lo primero que vemos? Cómo nos cuidan, cómo alguien es nuestro padre o nuestra madre, y esto entonces es casi que lo primero que aprendemos. Que no lo pongamos en práctica sino hasta mucho después en la vida es otra cosa, pero lo primero que se aprende es cómo vamos a ser padres. Y ahí ya empieza la preparación. Así que es un camino que se van dando desde el momento en que se decide concebir o se descubre la concepción y que no concluye con el parto.
ni con la presencia física de la criatura. Al contrario, este es como el punto de quiebre en el que se dan inicio a muchas otras cosas. Hay, cuando se espera un hijo, unos cambios físicos evidentes en la mujer, que son esos que van dando información cada vez más claras sobre la presencia de otro. Y hay también otro tipo de transformaciones, que son esas transformaciones psíquicas y esas adaptaciones que nos permiten ir abriendo el espacio y creando el espacio a esta otra persona. Es un espacio que se genera a nivel emocional, psíquico, de adaptaciones personales en los cambios de roles y que de alguna manera se van traduciendo también en nuestros comportamientos. Ese espacio mental es el que da espacio a que se cree un espacio físico y un espacio relacional para esta otra persona que llega. El tiempo previo al encuentro es necesario para pasar de ser uno a ser dos, de ser madre a ser madre e hijo, de ser dos a ser tres, de ser pareja a ser pareja e hijo, o más si hay más miembros en la familia. Porque también es importante saber que estas transformaciones, está claro, se dan en la madre, que es donde más se han estudiado y donde los autores más profundizan, pero también se dan en el padre, con tiempos diferentes, con estilos diferentes, pero también se dan en el padre. Y también se dan en los hermanos, y se dan en los abuelos, y se dan en los amigos y en toda la red que rodea a una familia cuando se espera un bebé. Ese tiempo previo de espera permite a los padres hacer una revisión de su historia como hijos, para dejar de ser hijos y convertirse en padres sin dejar de ser hijos. Para encontrarse como padres y genera una crisis de identidad. En el ciclo normal de las crisis de identidad salimos transformados en otra cosa o diferente, o sea, pasamos de ser niños a ser adolescentes a ser adultos, pasamos de ser mujeres a ser madres, pasamos de ser solteros a ser pareja, son crisis y se evoluciona, se hacen duelos, pero de esto salimos generalmente victoriosos. Y permite ir elaborando una relación y un vínculo con el bebé en formación. Durante los meses que dura la gestación, los cambios físicos y el seguimiento de estos permite a los padres ir introduciendo cambios en su vida cotidiana, en sus rutinas, en sus conversaciones, y se genera una planeación alrededor de lo que podrá ser la vida futura con el que está por llegar. Es importante ese tiempo también de transformación en la pareja y en la familia y de planificación para la llegada de este hijo, no solo a nivel psíquico, sino a nivel práctico. El imaginar dónde voy a poner la cuna, qué carro voy a comprar, qué ropita quiero que lleve, si le pongo un nombre, si no se lo pongo, si decido y quiero saber si es niña o niño o si me guardo la sorpresa. Y cómo voy preparando todo esto para la llegada de este bebé es importantísimo, es lo que va dando espacio a ese niño en la existencia y va elaborando y creando ese vínculo de interacción que empezará luego a actuarse a partir del nacimiento para que se establezcan los patrones de apego. Las primeras horas de vida, la mirada enamorada de la madre y el hijo se encuentran por primera vez. La cascada hormonal que activa las respuestas y comportamientos de protección y nutrición en la madre y de apego y alimentación en el bebé sabemos que son definitivas. La relación entre el recién nacido y sus padres es un sistema bidireccional y dinámico. Unos no existen sin los otros. La activación y la actuación del rol parental es un fenómeno epigenético sensible a factores de tipo personal y ambiental. Está claro porque que a nivel psíquico, un poco lo que mencionaba, si yo no pienso en mi bebé como mi bebé, este no es mi bebé, es un bebé. Y en el momento en que es mi bebé, yo me he convertido en madre. Antes no. En el momento en que mi pareja ya me ve como la madre de este bebé, ya me he convertido en madre también. Hay toda una transformación en cómo se nombran las cosas y en cómo se perciben las cosas. Pero también tenemos información biológica y fisiológica que nos dicen y cada vez nos dan más información sobre las transformaciones a nivel cerebral que hay, tanto en la mujer como en el hombre, a partir del momento en que la mujer queda embarazada y sobre todo a partir del nacimiento. El parto es un punto importante de quiebre y de
desarrollo de nuevas cosas, y está sujeto a factores ambientales, genéticos, sociales, y es también muy sensible. O sea, cada vez también tenemos más información sobre lo importante que es el momento del parto, cómo se da, qué tanta intimidad hay, si hay factores estresantes que puedan bloquearlo, si las primeras horas el bebé y la madre están juntos, lo importante que es este primer contacto físico de piel con piel y este encuentro con un bebé alerta que tendrá en sus primeros 4 meses de vida esas primerísimas 2 horas de alerta continua para reconocer a su madre. Entonces no volveremos a tener al bebé en esa alerta hasta meses después. Así que no es un momento tonto. Y en el padre también se activan muchas cosas a nivel cerebral, menos estudiadas, menos intensas que en la madre, al menos al mirarse en resonancias magnéticas, pero que cuando empiezas a trabajar con padres empiezas a ver que tampoco son tan pocas ni tan banales. Y es que el padre se hace padre en el momento en que ve a su hijo, en el momento en que toca a su hijo, en el momento en que hay algo en él que ve esta pequeña criatura y le dice, sí, esto es tuyo. Y dice, ostras, esto es mío. Entonces, ahí también a nivel cerebral hay cosas. Y al igual que en la madre, esa ruptura temprana o esa dificultad para encontrarse tempranamente con esta criatura interfiere en la capacidad de convertirse y asumir este nuevo rol de padre y de vincularse con este ser tan pequeño que está llegando al mundo. Si el primer contacto entre los padres y el bebé es interrumpido o se da en condiciones adversas, el riesgo de trastornos en la parentalidad es más amplio y es bastante amplio. Y cuando hablo de condiciones adversas, pues va desde un parto difícil a situaciones de guerra y conflicto como las que estamos viviendo actualmente en el mundo o que yo he tenido que vivir durante mucho tiempo en mi país, o un nacimiento que empieza con el ingreso de un recién nacido a una unidad de cuidados neonatales. Y es que no es el nacimiento que se espera, las horas de contacto y ese primer encuentro en el que nos reconocemos como padres y reconocemos nuestro hijo se pierden, y esto hace que el reconocer esta criatura como propia sea difícil y reconocerse como padres sea muy difícil, y hay también allí componentes fisiológicos importantes que no se mencionan con mucha frecuencia, pero que son definitivos. Yo cuando trabajo con las madres en las unidades de neonatos, me encuentro pues mucho que ellas dicen, yo este bebé no termino de reconocerlo, me siento culpable, este bebé no es mío. Y siempre les digo, bueno, ¿qué pasa cuando a una gata le quitan los gatitos al nacer y luego se los devuelves? ¿Qué pasa? Pues muchas veces no los quieren, o cuesta mucho que esta gata vuelva y coja sus gatitos y haga los trabajos de cuidado habitual que haría. Y es que somos mamíferos y nos guste o no, pues muchas de estas cosas siguen estando ahí. Tenemos cosas también que nos ofrecen una ventaja, y es que podemos mentalizar y a nivel racional podemos hacer procesos que nos permiten restablecer y volver un poco atrás, pero ese primer momento y lo que se rompe allí es significativo. Yo iré introduciendo algunas citas de cosas que me han dicho los padres en las unidades neonatales. Tengo más de papás que de mamás, porque las he ido recogiendo sobre todo con mi tesis, y mi tesis está centrada en el papá, pero no quiere decir que no haya de mamás o que muchas cosas no sean semejantes en unos y en otros. Avanzar por ese pasillo es un camino tan largo, no sé si mirar o no por la ventana, porque temo no reconocer a mi hija entre las máquinas. Siempre tengo miedo de lo que me dirán al entrar, pero tengo más miedo si pienso que pudieran decirme que ya no entre. Es difícil no sentirse paralizada allí dentro, con tanto ruido, tanto silencio, tanto movimiento y una tan quieta. Esto me lo decía una mamá al entrar a la unidad de cuidados neonatales. Sí, hay casi todas las unidades de cuidados tienes un pasillo largo con una ventana lateral o una ventana ya al fondo, y cuando pasas este pasillo hay un hall en el que tienes que lavar
las manos muy bien lavadas hasta los codos, luego pasar otras puertas hasta que llegas a la zona de incubadoras. Y entonces, claro, este pasaje hasta llegar a ver el bebé, pues es eso, son pasillos que aunque sean cortitos, se hacen muy largos. La hospitalización neonatal. Con esta diapositiva voy a presentar algunos datos que me parece importante como tener presente y de contexto para saber qué pasa y qué es la realidad de las unidades neonatales. Cada año, según la OMS, nacen cerca de 15 millones de niños prematuros a nivel mundial. Esto es entre un 8 y un 10% de los nacimientos. Es igual si los países son desarrollados o son pobres, en tasa. Está claro que no es igual nacer prematuro en un lugar o en otro del mundo y que las condiciones en las que se trabaja o se aborda la prematuridad en un lugar o en otro es diferente. También las causas de la prematuridad en unos lugares o en otros pues son diferentes. En los países ricos, que es tal vez una de las diferencias más marcadas entre los países con menos recursos y los países más ricos, lo que sí ha aumentado es la tasa de supervivencia y el límite de viabilidad de estos recién nacidos. El límite de viabilidad es ese momento en el cual se decide que este niño podría vivir o no, de acuerdo a las técnicas médicas y de posibilidades de intervención que existen. Y en los países europeos, al menos, la tasa de viabilidad establecida es 23 semanas de gestación. A partir de la semana 23, 24, según el país, en España, según el hospital también y la autonomía, si un bebé nace y hace un intento de respiración voluntaria autónoma, este niño puede ser reanimado y puede ser llevado a la unidad de cuidados intensivos neonatales y se intenta o no mantenerlo con vida y que termine su desarrollo en la UCI. 23 semanas de gestación es muy poquito para una madre gestante desde muchos puntos de vista y para un bebé también. Son bebés que rozan los 500 gramos y que tienen un tamaño diminuto. Yo iba a traer algo de ropita de prematuros para un poco poner en evidencia los tamaños, se me quedaron, pero bueno. Se estima que en los países ricos también todos los avances que hay en cuanto a medicina materno-fetal, es decir, todo lo que ahora se puede hacer desde la gestación y se puede detectar tempranamente in útero, y todos los avances que hay de intervención y tratamiento a nivel prenatal, han influido también en estas tasas de supervivencia y esta posibilidad de decidir en qué momento o a partir de qué momento un bebé es viable o no, o se le dan más o menos oportunidades de sobrevivir. Y hay también indicadores que nos dicen que todas las técnicas de reproducción asistida influyen en el aumento de nacimientos prematuros elevados o de ingreso neonatal. Es importante saber también que las complicaciones ligadas a la prematuridad y sobre todo a la prematuridad, aunque en las unidades de neonatos no solo hay bebés prematuros, son la causa principal de muerte en los primeros 5 años de vida. Y esto es también vale para los países ricos y para los países pobres. Es verdad que en los países ricos hay más posibilidad de tratamiento, de detección y de intentar ofrecer una mejor calidad de vida a muchos de estos bebés, pero realmente las tasas son bastante uniformes según la OMS. Y es importante también tener presente que cerca de un 15% de bebés que hay en las unidades de cuidados intensivos neonatales o en las unidades neonatales no son prematuros. Están hospitalizados por otros motivos. Por motivos que van desde un riesgo de infección y entonces quiero observarte, pero estás divino de la muerte y eres sanísimo y estás a término. Bueno, sanísimo es que podrías no estarlo, pero no lo sabemos. Hasta enfermedades o
o sea, patologías complejas, síndromes, desórdenes genéticos, también síndromes de abstinencia, por ejemplo, en niños de madres consumidoras y adictas. Entonces, pues, o incluso a veces niños sanos que son retenidos por situaciones de orden social o que han sido entregados en adopción al nacimiento por sus madres y que no tienen dónde ir. Entonces están hospitalizados. Y estos últimos, que son esos bebés que no ingresan por patologías complejas o que no son prematuros, son ingresos que pasan desapercibidos. Y son ingresos que parece que no pasará nada. Hombre, fueron unas horitas allí dentro, está divino, no ha pasado nada. ¿Sí? O bueno, un par de días, que es ¿dónde puede estar mejor un bebé si le pasa algo o si le puede pasar algo? ¿No? Y sin embargo, estos ingresos, aunque sean breves, dejan huellas profundas. Dejan huellas profundas en la experiencia materna, en la experiencia paterna, en el bebé, aunque no se haya estudiado en profundidad y aunque no sepamos con claridad cuáles son. Y también en otros miembros de la familia, porque hay que pensar, como decía al principio, que el nacimiento de un niño es algo que se planea a nivel de muchos y que se espera a nivel de muchos. Las secuelas de la prematuridad o de una hospitalización neonatal son frecuentes, de distinto tipo, y duran algunas el resto de la vida. El ingreso en una unidad de neonatal, como digo, deja huellas profundas en los bebés, pero deja huellas profundas también en los padres. Como decía al principio, el riesgo de una parentalidad o dificultades en la parentalidad cuando ha habido una separación temprana son importantes. Hay datos recientes que nos dicen que cerca de un 20 o un 30% de los padres de un bebé que ha sido hospitalizado en una unidad de neonatos puede ser diagnosticado con un desorden mental durante el primer año de vida. Desórdenes mentales que cumplen todos los criterios del DSM-5, como trastornos de ansiedad, depresión posparto, estrés postraumático, en algunos casos psicosis puerperal también es mucho menos frecuente, pero sí, siendo el estrés postraumático la más frecuente. El porcentaje de padres con síntomas a nivel subclínico está cerca del 35%. A nivel subclínico esto quiere decir pues, que no necesariamente cumplen todos los criterios para que yo diga que esta persona tiene un trastorno de ansiedad o una depresión posparto, pero sí que tiene dificultades importantes para dormir, que tiene un ánimo que no es el adecuado, que están muy estresados, que los niveles de ansiedad son más elevados. Se estima que 1 de cada 10 parejas que ha tenido un niño ingresado en una UCI neonatal está en riesgo de ruptura. Y realmente muchas se rompen. Y si no se rompen mientras están ingresados, que hay parejas que se rompen durante el ingreso, así sea un ingreso breve, se rompen en los primeros años de vida. Porque tener un bebé prematuro, por ejemplo, implica también que lo que viene después es un largo recorrido. Y esto tiene repercusiones sobre las parejas y sobre las familias. Y obviamente sobre los niños. Las competencias parentales y los estilos de apego están en riesgo elevado. Considerando lo que he mencionado hasta ahora, pues está claro, nos encontramos en realidad con que hay muchos más ingresos neonatales y hospitalización neonatal de la que nos imaginamos, de la que se ve, de la que se habla. Y esto es igual a que el nacimiento, y hay muchos más nacimientos que no terminan como uno se imaginaba que terminarían y que empiezan de forma atropellada. El ingreso de un recién nacido en la unidad de neonatos supone la ruptura brusca y drástica, traumática la mayoría de las veces, de algo que se anticipaba con un desenlace distinto. Y me parece importante señalar que sucede esta ruptura y esta sensación tan traumática, incluso en casos en los que se anticipaba el parto prematuro. ¿Sí? Porque a veces nos imaginamos que esto sucede, claro, cuando hay un parto sorpresa, cuando hay
una situación que hace que de un momento a otro se precipite el parto, cuando hay una complicación neonatal y el bebé tiene que entrar sin que se haya anticipado el ingreso, pero no, desafortunadamente también sucede en padres o en que han llevado un embarazo de alto riesgo, en los que se anticipa que hay una posibilidad de un ingreso neonatal, de que hay un parto prematuro, en casos en los que se ha detectado una patología en el feto y podría terminar en la UCI neonatal. ¿Y por qué? Porque como se habla tan poco de esto, pues realmente los padres no saben qué es lo que va a pasar. No saben con qué se van a encontrar. No terminan de entender que un bebé prematuro, por ejemplo, no es sencillamente un bebé más pequeñito en una caja de cristal, sino que hay mucho más alrededor. Lo que quiere decir que esto, aunque te digan, no, pero es que lo sabían. Lo sabían, ¿qué tanto sabían? Porque el impacto está y porque lo fisiológico también está y esta separación igual está. Toda la cascada emocional que estaba preparada para desbordarse queda contenida en el riesgo de que esa frágil vida no prospere. La ciencia se hace dueña de la situación y los padres pierden la función que les correspondía a partir de ese momento como responsables de la supervivencia y el bienestar de la criatura. Parece que el bebé deja de ser suyo y se convierte en el bebé de las máquinas, de los profesionales, de esos que sí sabrán qué hacer para que este bebé viva y esté bien, que se convierta en ese momento en lo único importante, y es que este pequeño cuerpo no se muera. El ingreso de un recién nacido supone la fragmentación de la familia, y supone la fragmentación de la familia físicamente. En ese primer momento, cada quien se queda en un lugar distinto. O sea, lo que se esperaba que fuera un punto de unión, de fusión, de ahora tenemos algo que nos pone a todos aquí, al menos papá, mamá y bebé, se convierte en una bomba que cae y cada quien se va a un rincón, ¿no? La madre se queda en el paritorio o en el quirófano, según las circunstancias, rodeada de un montón de especialistas y gente que sabe todo qué hacer con ella. El bebé rápidamente es atendido, intervenido, puesto en una cajita de cristal y sale volando, ve tú a saber para dónde, y el padre, si está ahí, o el acompañante, se queda, según el hospital y según las circunstancias, pues mira, a ver, con suerte le dejan acompañar la incubadora, con suerte le dejan entrar a la unidad en ese momento con el bebé y ver a su bebé, pero la realidad es que la mayor parte de las veces, aunque este padre corra con la incubadora, al momento de llegar a la unidad neonatal le paran en la puerta y le dicen, espera aquí, ya te haremos entrar. Y este espera aquí, según el hospital, según la gravedad del bebé, según las condiciones, según qué pasa en la unidad ese día y en ese momento, pueden ser 15 minutos o pueden ser 3 o 4 horas, en las que la mamá está por un lado, el bebé está por otro lado y el papá está por otro lado, y el resto de familia y de referentes que eran importantes para esta familia, pues no sabemos dónde están porque tampoco se han estudiado mucho en ese momento. No es lo importante. La separación y el tiempo que transcurre entre el nacimiento de un niño y el primer contacto con sus padres, así sea visual, interrumpe un proceso biológico de identificación y de vinculación que es clave en el establecimiento de pautas de cuidado y de crianza. Esto, sumado al estrés asociado al riesgo del recién nacido, asociado al riesgo de la madre en muchos casos también, pone a los padres en un estado de shock inicial que dificulta la transición al rol parental. El nacimiento de un bebé en riesgo, realmente ese momento es tan estresante y tan angustiante para todos los que están ahí, incluidos los profesionales, que realmente es como que se detiene el tiempo. Y lo único que importa es ese bebé que tiene que sobrevivir, que tiene que ser atendido, que tiene que recibir lo que necesita, lo que hace que a nivel psicológico también todo se ponga en pausa. La mente se pone en blanco, y se pone en blanco realmente para casi todos los que están allí. O sea, los profesionales, médicos y enfermería que atienden al bebé están centrados completamente en técnicas médicas y atención médica dedicada a ese bebé, que hace que tú pienses poco en el contexto de nacimiento de este bebé, y para todos los demás pues es realmente un momento de pausa y de shock,
nunca, digamos, una de las cosas más difíciles que hay con el ingreso neonatal es que en esos primeros momentos es muy difícil saber qué va a pasar. Entonces hay también un momento de pausa profesional de poder informar o no sobre qué va a pasar. Porque no lo sabes, cada bebé reacciona y se comporta de una manera diferente, así que hay que dar un poco de tiempo y espera. El ingreso del recién nacido, como decía también, supone la pérdida de referentes importantes que son los que apuntalan esos primeros momentos, que son los abuelos, los tíos, los amigos, las visitas, y que están ahí para dar un lugar a esos nuevos padres, porque así como el bebé necesita ser nombrado como nuestro bebé para convertirse en hijo, estos nuevos padres necesitan ser nombrados para convertirse en padres, para sentir que tienen ese reconocimiento de ha cambiado mi rol. ¿Y quiénes dan ese lugar? Pues quienes te rodean. Enhorabuena que has tenido un hijo. Bienvenida a esta nueva familia. Y cuando nace un bebé en esta situación, eso se pierde. Y a veces se pierde para siempre. A estos padres nadie les da la enhorabuena. Porque vamos a esperar si hay una enhorabuena. Y los abuelos no pueden estar allí. Y eso que hacía que esta madre se encontrara con su madre ahora desde un lugar diferente, pues ya no está. Así que cada quien tiene que intentar encontrar su rol desde un lugar diferente al que se había imaginado, que sería el que se encontraría. Al nacer, me impresionó lo pequeñitas que eran y cómo las cogían. Las metían en un plástico. Por más que entendía que era un protocolo de seguridad, opté por confiar, pero fue impactante. Los recién nacidos prematuros, muy prematuros, al nacer son metidos en bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque están tan frágiles y su respuesta fisiológica todavía es tan inmadura que pierden humedad muy rápidamente. Así que para mantener la temperatura y la humedad de la piel son metidos en bolsas de plástico, como pollitos. Y entonces cuando nacen, tú tienes el equipo de neonatos con las bolsas listas, ahora hacen unos monos muy bonitos. Ahora les ponen unos monos que son de plástico igual, parecen un poquito astronautas, pero son un poco más monos, dan un poco más la impresión de bebé. Pero realmente en muchos contextos lo que se usa son bolsas de plástico. Y el bebé nace, lo metes en una bolsa de plástico y en la incubadora. Y esta es la primera imagen que tienen los padres de su bebé, por ejemplo. Lo que hace que ya ese bebé imaginario, del que se ha hablado en otras charlas, pues no sea. Y esa es una de las primeras dificultades del bebé que va a la incubadora. El proceso de maduración y elaboración psíquica de la parentalidad que se inicia durante la gestación, cuando hay un bebé hospitalizado, se interrumpe o se fracciona, generando en la mayoría de los casos barreras o defensas en los nuevos padres que no logran identificar cuál es su rol frente al recién nacido, que no se sienten padres y que no reconocen a esta criatura. Ha habido, como mencionaba antes, una interrupción de ese proceso fisiológico hormonal que permite el enamoramiento y el reconocimiento de este bebé. Esta primera cosa que es la mamá mirando a su bebé, contándole los deditos de las manos y de los pies, tocándole, porque ha salido de ella. A veces las madres no llegan ni a ver al niño, porque según el nivel de gravedad del bebé, de la madre, según los protocolos hospitalarios, según un montón de cosas, a veces estos bebés realmente salen y se van. Y además, que iré profundizando en esto, ese bebé pues no depende de sus padres ya. En ese momento la vida de ese niño no depende de sus padres. Así que estos padres no terminan de reconocer a este niño. Las madres no saben si dicen yo sé que parí porque ya no lo tengo dentro, pero es que yo no siento que me haya hecho madre. A veces es importante también tener en cuenta que estos embarazos han durado tan poco que la mujer no ha alcanzado a hacer este proceso de elaboración de sentirse embarazada, de hacer este proceso de decir,
ahora me estoy convirtiendo en madre, ahora estoy esperando algo, esto se mueve dentro de mí. Un embarazo que termina en la semana 23 o 24, los bebés empiezan a sentirse en esas semanas. Antes de la semana 20 es difícil sentir los movimientos fetales. Así que, con suerte, esta madre ha tenido algo de movimiento fetal. La barriga ha empezado a crecer, pero no necesariamente es según qué mujer, si es más delgada o menos, pues igual tampoco ha sentido mucho cambio físico. El bebé que se encuentran dista enormemente del bebé que habían imaginado y para el que habían creado un espacio si es que habían tenido tiempo de crearlo. Es un ser completamente dependiente, pero no de ellos, sino de máquinas y de un equipo de profesionales que, sin ofrecer respuestas, parece tener todo el conocimiento sobre quién es y qué necesita. Recupero algunas cosas y es esto, o sea, cuando nace un bebé prematuro o un bebé en riesgo, no se puede decir a los padres qué va a pasar. Pero está claro que los médicos saben qué hay que hacer con ese bebé en ese momento. Por eso digo, es un equipo que no da respuestas, pero sabe qué hay que hacer. Y tenemos ahora también la dificultad de que este bebé no solo no se parece a lo que yo me había imaginado, porque no había habido mucho tiempo de imaginarlo, o porque me lo imaginaba grande, rosadito, así muy mono, y los bebés prematuros muy monos no son. Yo los veo preciosos, pero puedo decir que realmente la primera impresión impacta. Impacta porque no están maduros, entonces no se parecen en nada a lo que yo me imagino que será un bebé. Realmente no se parecen tampoco mucho a lo que vemos en las fotos de internet de un bebé prematuro, porque como internet filtra para lo mejor o para lo peor. Y con la prematuridad suele filtrar hacia lo mejor y tenemos fotos de prematuros muy monas. Pero los prematuros, cuando los ves por primera vez recién nacidos, es algo que impacta mucho. Su piel es casi transparente, son muy rojos, muy rojos, muy rojos. Son muy, muy finitos, son que te parece que se deshacen al mirarles. Y además están llenos de tubos, de vías, de luces. En casos, según las semanas de gestación o en la patología por la que ingresan, pueden estar entubados, así que tampoco ves su boca. No están maduros visualmente, así que les tapan los ojitos. Entonces, pues lo que tú te encuentras es algo que realmente a un bebé no se parece. Y también hay un tema en las unidades neonatales, y es que este recién nacido no solo no se parece a lo que podías haber imaginado, si te diste el tiempo de imaginarlo. Porque ahora, con todo lo que hay alrededor de la reproducción asistida, nos encontramos con muchos embarazos en los que los padres han buscado muchísimo este bebé, han pasado por muchos procedimientos previos antes de conseguir este embarazo, y cuando finalmente lo consiguen, tienen tanto miedo de que no vaya a término, que no se han permitido hacer un proceso de elaboración y de preparación para acoger a este bebé. Están todo el tiempo esperando a ver si sí, a ver si esto progresa. Ya cuando lo tengamos, ya veremos qué. Y entonces tampoco se prepara nada, porque a veces en los partos sorpresivos, pero que han sido una gestación espontánea, esperada, buscada más o menos, pero digamos dentro del curso de lo normal, alguna pijamita hay, así le vaya a quedar muy grande. Alguna fantasía de cuando nazca hay. En el embarazo por reproducción asistida me encuentro cada vez con incluso una fantasía en pausa, ¿no? De decir, es que ya ha sido tan difícil, es que ya no sabíamos si esto iba a poder ser, es que bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y tú preguntas, ¿pero has preparado algo? Nada, nada de nada. A veces ni siquiera se lo han contado a su familia, de miedo a tener una nueva pérdida o un nuevo fracaso, y entonces pues a veces ni siquiera hay alrededor una red que sostenga este proceso. Y esto genera una dependencia no solo del bebé a los profesionales sanitarios por su vida, sino también una dependencia de los padres a los profesionales sanitarios y al entorno.
Es una dependencia del bebé que se convierte en una dependencia de los padres, que sin máquinas no tienen hijo, pero que de un momento a otro se han hecho padres y no tienen bebé. Los padres en ocasiones se sienten como un instrumento terapéutico más en el proceso de mejoría del bebé. Son un instrumento más en el proceso de mejoría del bebé. Saben que tienen que hacer un montón de cosas que son las que les dicen que hagan, pero emocionalmente no se sienten presentes. Se sienten torpes en el manejo del bebé, temen hacerle daño, y sumado a esto, las señales del bebé son tan frágiles y difíciles de interpretar que los padres no las ven. Tienen miedo y son torpes. Cuando digo que los padres se sienten instrumento es porque cuando nace un bebé y es hospitalizado se necesitan muchas cosas y se necesita que los padres se activen en el cuidado de esta criatura desde lo que ellos pueden hacer. Lo primero es la lactancia materna. Y a las madres de prematuros, sobre todo de grandes prematuros, se les dice: tienes leche, necesitas traer leche lo más pronto posible. Es importantísimo que tu leche entre en la boca de tu hijo porque esto previene un montón de complicaciones a nivel neonatal. Y esto, tu leche es una medicina, no es solo alimento, es una medicina. Esto es verdad y yo trabajo obviamente mucho en el tema, intento decirlo de la mejor manera, pero es verdad que en una situación de shock y de crisis para una madre, aunque ella se hubiera propuesto o tuviera en su imaginario la lactancia materna, esto se vuelve una cosa como muy angustiante porque un bebé prematuro tiene también una madre prematura, con unos procesos fisiológicos y de maduración también prematuros, y además está en una situación de estrés importante. Y claro, y te dicen: yo quiero, pero es que no tengo nada. Y es decir, esa primera gota es una gota, esa gota de calostro, vale, pero claro, hay aquí una cosa en la cual ya no es la lactancia materna solo como vínculo y nutrición, sino que es la medicina de tu hijo. Hay que hacer canguro, pero ¿cómo te invito a hacer canguro y en qué momento? Porque entonces también coge a tu bebé, es importante que esté contigo, el piel con piel, pero estos padres están en shock. No es que no quieran o que no vayan a hacerlo. No, es que están en shock, es que no han entendido qué pasa, es que esta cosa es tan pequeña, tan frágil, que cuando entras a la unidad, antes de tocarla, antes de verla, tienes que preguntar, además no sabes si quieres tampoco, porque la verdad uno no sabe si quiere o no quiere tocarles, que todo lo que hacen los padres o tienen que hacer muchas veces, según cómo se plantea o cómo se encuentran ellos, no lo viven desde el lugar amoroso que lo vemos nosotros en los textos y en la teoría, sino que se vive de una manera que puede resultar a veces violenta y difícil de gestionar. Y encuentra uno, un poco como decía al principio, pues con estos padres que prefieren no ir o tomar distancia, que no se atreven a decirle a la enfermera: espera, déjame que respire, ya te digo yo cuando cojo el niño, y no es que no lo quiera coger, sino que reciben este niño así y se quedan paralizados porque no han tenido tiempo de hacer esta elaboración y no reconocen este bebé como propio. Es una cosa que está ahí, que no sobrevive sin ellos, pero casi que su función parental es salvar a este niño con lo que les toca hacer. La hospitalización del bebé desencadena una serie de duelos que se van superponiendo. El primero es un duelo anticipado frente a la posibilidad de pérdida y la presencia de un bebé no sano que no se parece al de su fantasía. Pero también se reactivan otros duelos. Un embarazo inconcluso, un parto que no es el que yo me había imaginado, el fracaso, las dificultades para concebir, la pérdida de la primera noche juntos, el presentarlo a la familia, el compartirlo, el vestirlo. Factores agregados que elevarán los niveles de estrés y ansiedad y que podrían interponerse en el establecimiento del vínculo. Los padres de bebés prematuros son padres prematuros. Los padres de bebés hospitalizados son padres hospitalizados. Porque empezar a vivir en una unidad de cuidados neonatales es vivir entre un hospital, bajo las reglas de un hospital
y según las condiciones que el hospital te permite o no te permite. Así que hospitalizados están los dos. A mí me gusta un poco este símil de que los bebés están en una incubadora, pero los papás están en otra, que es la que rodea esas incubadoras, porque están estos pasillos magníficos que tienen unas ventanas muy monas, desde las que los visitantes pueden ver a las familias dentro de la incubadora para ver cómo se incuban como familias. Es mi visión. Y todos esos procesos que tendrían que haberse preparado previamente, pues se precipitan, se dan, porque al final es un proceso de maduración y de desarrollo, pero se dan en unos tiempos distintos y en unas condiciones distintas a las que uno hubiera esperado. Estoy cansado, es como la peli del día de la marmota, no ves el fin, cada día es lo mismo, cansa una rutina que no lo es siempre lo mismo y no sabes si va a parar, es como un bucle. Es muy rara la sensación, no hacemos nada. Hacer canguro es como que eres padre, pero al no tenerlo en casa es difícil entender esa paternidad. El establecimiento del vínculo, como decía, es un enamoramiento, es un proceso de enamoramiento y para enamorarse se necesita intimidad. Se necesita estar cómodos y a gusto, todo lo contrario a una unidad de neonatos. Las UCIs de neonatos son espacios altamente tecnológicos en los que hay millones de reglas y de normas, en los que hay mucho ruido, hay muchas luces, hay mucho movimiento. Son espacios en los que el tiempo a veces se mueve a toda velocidad y otras veces parece detenerse y en los que se está entre la incertidumbre constante de que esto vaya a ser y la certeza de que la vida es más fuerte de lo que imaginamos. Porque los bebés sorprenden cada día. Las UCIs neonatales son una realidad paralela, en la que apenas si se mantiene un hilo de continuidad con la vida real fuera, y esta realidad paralela repercute sobre los estilos de parentalidad. Son una realidad paralela en la que el padre tiene una vida fuera, en la que igual tiene otros hijos o tiene familia o tiene amigos, y está la vida aquí dentro en la cual te ajustas a las normas, te despiertas, vas, haces lo que toca hacer, duras el tiempo que puedas estar según las condiciones de la unidad neonatal. Por suerte aquí en España cada vez tienen horarios más amplios y es más permitida la estancia de forma continua de los padres, lo cual les permite también generar sus propias rutinas. Pero cuando no es así, tienen que adecuarse a los horarios de visita, a las tomas del bebé, y pues esto es... Y es una unidad que es siempre la misma, en la que los padres pasan muchas horas dentro, entrando a ser parte de esta misma rutina, con la vida en pausa fuera, y hay una especie de vida disociada. En los casos en los que hay más hijos, pues se hace muy difícil, porque es difícil saber con cuál de los hijos tendrías que estar, con el que te requiere en la vida diaria de forma evidente, o con el que te requiere dentro, pero tú no sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer. Y esta doble vida hace que muchas veces los padres cedan la función parental al equipo sanitario y la aplacen este inicio para cuando el niño esté de alta y realmente sea nuestro, porque mientras tanto parece como un niño prestado. La paternidad se ejerce bajo supervisión constante y a veces hay que pedir permiso, lo que hace que se pierda la espontaneidad, porque cuando tienes un bebé en riesgo, los padres no pueden llegar, aunque ya sepan más o menos cómo se hacen las cosas, y entrar directamente a la incubadora. Siempre hay que decirle a la enfermera, voy a tocarlo, ¿vale? Voy a hacer esto, ¿puedo? Y claro, al final, ¿de quién es el niño? ¿No? Temo que esta situación deje secuelas en la relación. Yo a mí mismo me reprocho que mientras ella estaba en reposo, yo seguí trabajando mucho. Ahora intento cogerme el tiempo. Ella está un poco más sensible. Ella es su mujer. Sentía angustia por este bebé, por cómo voy a poder ser un buen padre de esta bebé con toda la historia detrás. Gemelos. Este bebé, esta bebé. No tengo a nadie. Siento que por todo lo que pasó, incluso ella, mi mujer, dejó de ser apoyo para mí. No es algo de lo que se hable con amigos. Además, la familia está lejos. No me he apoyado en nadie. Los padres y las madres de las unidades neonatales no hablan mucho de esto, porque no hay con quién. Entonces están muy solos, y cada quien haciendo su propio proceso, sus propios duelos. Las secuelas
de la prematuridad o del ingreso neonatal no son siempre explícitas. Estamos acostumbrados a hablar de secuelas y de pensar en secuelas como cosas evidentes en el desarrollo, ¿no? Una dificultad motora que se puede hacer evidente más adelante, una parálisis cerebral, dificultades comportamentales. Y cuando hay un ingreso, los primeros días, según las situaciones, sí que se le anticipa a los padres que en el desarrollo del niño podría haber secuelas. Pero si todo sigue su curso más o menos normal y el niño va ganando peso y se va desarrollando, no hay muchas complicaciones, el tema de las secuelas se deja aparcado. Ya cuando vayan más adelante al pediatra o en el alta, ya se verá si hay secuelas o no hay secuelas y qué tipo de secuelas hay. Pero siempre un poco pensado desde estos hitos del desarrollo evolutivo, ¿no? De camina, no camina, en los meses que toca, va ganando el peso, no va ganando peso. Pero el tema es que las secuelas de la prematuridad o de la hospitalización natal no se manifiestan siempre de la forma imaginada, que es esta. Las secuelas más importantes de la hospitalización neonatal son las que he mencionado antes, y es la dificultad para relacionarse con este bebé, para vincularse con este bebé y para establecer unos parámetros y unos modelos de apego adecuados. Hay dificultades en la crianza y en el cuidado porque hay mucho miedo, porque los padres luego se van a casa con este bebé que no saben si podrá solo, si sin máquinas va a respirar, así lleve 1 o 2 semanas respirando solo en el hospital y sin hacer apneas y coma muy bien, el que estuviera la enfermera ahí o el pediatra mirando era una garantía. Ahora ya no hay nada, ahora ya no hay monitor. Y entonces estos padres van generando unos patrones de crianza que son diferentes, suelen ser bastante sobreprotectores y hay unos niveles de ansiedad elevadísimos que se traducen luego en cosas en el bebé. Los bebés van somatizando muchas de estas cosas y en las relaciones con los padres pues suele haber mucha dificultad. Ahora voy un poco rápido porque ya me mareo. Pero partiendo un poco de todo esto, que son cosas también sobre las que se puede profundizar, luego dejaré una bibliografía grande, realmente la gran pregunta es, y que es lo que venía a un poco hablar, y es ¿qué pasa con los psicólogos en la unidad neonatal? O sea, todo lo que he dicho es una antesala que creo que deja bastante claro por qué es importante que haya un psicólogo en la unidad neonatal, porque muchos de estos procesos no van desde lo físico y lo biológico, van desde lo psíquico, desde la relación. ¿Existe una psicología para las unidades de cuidado neonatal? ¿Existen psicólogos para las unidades de cuidado neonatal? Pues sí que hay. Hay muchísimos estudios, no pocos, muchos estudios sobre la necesidad y la importancia de la atención psicológica en las unidades de cuidados neonatales. Hay datos sobre cómo la atención psicológica desde el momento mismo del nacimiento e incluso previo, si es posible, en los casos en los que se anticipa un nacimiento o un ingreso neonatal, atendidos por psicología, tienen efectos positivos sobre los niños, sobre los padres, sobre la relación, sobre los estilos de apego. Está demostrada también la eficacia de programas de atención en las unidades neonatales y en distintos países del mundo hay programas incluso con sello, ¿no? de intervención según este modelo o qué tipo de abordajes deberían hacerse en las unidades de cuidado neonatal. Pero la realidad es que a pesar de todos estos estudios, muchas de las funciones del psicólogo hoy día en muchas unidades neonatales, y no digo solo en España, sino alrededor del mundo, son asumidas por enfermería. Enfermería suele ser quien está ahí para prestar un apoyo emocional en el primer momento, en el segundo, en el tercero, pero también en muchos sitios son las que pasan escalas de cribado para detectar dificultades psicológicas o más complejas, son quienes gestionan todo el tema de duelo y muerte perineonatal y que son quienes tendrían que gestionarlo en el momento, pero que el apoyo psicológico que acompañaría estos procesos, a pesar de los estudios, pues yo me pregunto dónde está. ¿Dónde estamos los psicólogos que trabajamos en las UCIs neonatales? Pues bueno, estamos de distintas maneras y en distintos lugares. Yo ahora quiero un poco mencionar algunas de las formas en las que sé que hay o ha habido psicólogos en las unidades neonatales en España, en Colombia y en Italia, que es donde yo
he estado más o menos en contacto, pero también un poco lo que me dice la bibliografía, ¿no? Actualmente los psicólogos en las unidades neonatales pueden estar bajo solicitud del equipo médico o de enfermería en situaciones puntuales. Entonces hay algunos hospitales que tienen vinculado a algún equipo de psicología o psiquiatría, infanto-juvenil o un equipo de salud mental en el hospital, o tienen contacto con algún psicólogo externo, y cuando hay que, por ejemplo, informar de una situación compleja, de un diagnóstico difícil, de una patología grave, cuando hay que tomar decisiones sobre vida y muerte, o cuando hay una muerte en neonatal, se coge el teléfono, se llama y dice, mira, estaría bien que te pasaras por aquí. Y entonces vienen los psicólogos. Si les va bien. Sí, me duele decirlo, pero pues sí les va bien. Hay psicólogos y hay equipos de atención de gente formada en psicología que está en algunos hospitales haciendo pues un seguimiento en el cual se hace una valoración del desarrollo o de los riesgos que puede haber en el desarrollo del bebé. Y entonces estos psicólogos van de forma semanal o quincenal al hospital, entran en la unidad de cuidados neonatales y trabajan con los bebés, valorando un poco pues esto, temas de desarrollo, de neurodesarrollo. Por ejemplo, en Barcelona, en el hospital en el que yo estaba, la ONCE, en Cataluña hay un convenio importante con la ONCE para hacer detección precoz de dificultades visuales, y entonces va una psicóloga y hace una valoración visual del bebé, que no es la de oftalmología, sino más de cómo ve el bebé y contacto visual, que tiene unos componentes importantes de psicología. Son psicólogos formados, por ejemplo, muchos en la escala de Braselton, en desarrollo neurológico, y pues se hace como esta valoración, y luego sirven estas valoraciones de enlace para atención temprana. Entonces, cuando se detecta que hay una situación de riesgo, pues se habla con el equipo médico, y si este bebé no le tocaba una derivación a la atención temprana, pues se deriva a atención temprana, o se deriva a la ONCE para hacer el seguimiento visual, o según el hospital y los equipos de cada hospital. ¿No están en plantilla? No. Bueno, en los que yo conozco, no. ¿Vale? O sea, de lo que yo he podido informarme y lo que yo conozco, no. Hay también algunos psicólogos ejecutando programas específicos también, o por solicitud del hospital o por políticas de las comunidades, en las cuales pues vienen y se hace, por ejemplo, la charla a los padres una vez por semana o una vez al mes para los padres ingresados, en los cuales se pueden responder algunas dudas, se pueden hacer algún tipo de acompañamientos, pero que son pues estas cosas puntuales, ¿no? Los martes hay la charla de papás, y entonces viene el psicólogo y hace la charla de papás. En casi todos los casos en que yo conozco, pues el psicólogo va, o a veces no va y termina haciéndolo de enfermería, pero con supervisión o con un psicólogo que ayudó en la planeación de este programa. O realizando investigación, como estaba yo. Y es que los hospitales quieren psicólogos en las unidades, pero este presupuesto no existe. Entonces, si va un psicólogo con un proyecto súper chulo, o puede que no sea tan chulo, no lo sé, pero si nos pasamos por allí y decimos que queremos hacer investigación y que nos gustaría estar, probablemente nos abran la puerta. Ya dependerá de cada psicólogo qué tanto se involucra o menos en la unidad, o de la unidad qué tanto le permiten o no involucrarse en otros aspectos de lo que sucede en la unidad. Obviamente, en cuanto termina la investigación, pues tú sales de allí, porque es que esta figura no existe. Esto yo lo llamo presencia intermitente, y es que no esté definitivamente, pero en realidad tampoco está, porque al final se atienden cosas puntuales y lo global no. Y al final, al menos en mi experiencia, lo que tiene que ver con la relación y con el establecimiento del vínculo como una intervención continuada, no existe. Yo apunto a una presencia continua, y es, creo, lo que habría que trabajar y en lo que habría que profundizar. Si se plantea la presencia del psicólogo con una formación específica, porque esto es lo otro,
como parte del equipo, de la misma manera que se habla de que es indispensable la presencia de neonatólogos, de neurólogos, de cardiólogos, de enfermeras especialistas en neonatología, se valida que hay profesionales formados para ocuparse de este aspecto específico de la salud del recién nacido y que es un aspecto que no pueden asumir otras especialidades. La posibilidad de ser presentado a las familias desde el minuto cero como parte del equipo y que es alguien que recorrerá el camino de maduración del bebé con ellos, da un espacio psíquico a ese bebé, o sea, da un espacio al desarrollo psíquico del bebé y de la familia. Pone en evidencia que lo que está entre la máquina no es solo un cuerpo frágil, sino una persona acabada de nacer y luchando por su vida y que hay que acompañarla en ese proceso. Se normaliza la necesidad de prestar atención a aspectos de la relación entre los padres y los bebés, entre los profesionales y los padres y entre los profesionales mismos que tienen repercusiones sobre la evolución del bebé. Se normaliza la atención a la salud mental y por lo tanto no se le tiene miedo más adelante. Porque ¿qué pasa? En muchas unidades, cuando se llama al psicólogo en situaciones puntuales, luego los otros padres no quieren hablar con el psicólogo o tienen miedo si viene el psicólogo y habla con ellos porque quiere decir que algo no está bien, que algo está pasando. Y aunque tú les digas que no, la sensación es algo me estás ocultando y me llegará la sorpresa. Y esto no tendría que ser de esta manera. La sola presencia del psicólogo dentro de una unidad día a día da lugar a la expresión de emociones, de dudas, de preguntas que van más allá de los aspectos médicos que rodean el nacimiento y la hospitalización. Pero también da espacio a lo impredecible del funcionamiento psíquico en situaciones límite, siendo la psicóloga o el psicólogo un recurso importante no solo para la familia, sino también para los otros profesionales. Las enfermeras o los pediatras, aunque son quienes suelen gestionar todo lo emocional en las familias y aunque hayan estudiado y hayan leído, y yo tengo que decir que yo he tenido la suerte inmensa de encontrarme con profesionales excelentes, pues no son psicólogos y no son psicólogos perinatales. Y entonces a veces, claro, han estudiado la teoría de duelo, pero cuando hay una expresión diferente del duelo, se les sale del esquema y hay una dificultad para abordar y entender a esta familia o para entender que la madre gestiona el duelo de una manera diferente del padre o que no necesariamente una madre que no está es que no quiera estar y no se ha vinculado, sino que hay muchas maneras de expresar y de gestionar a las emociones en situaciones límites y que además para ellos también hay situaciones límites y que el personal sanitario también necesita a alguien con quien confrontar sus propias reacciones. Normaliza la necesidad de apoyo y sostén a la familia en un proceso que, aunque es durísimo, no es patológico, pero que podría llegar a serlo, y es el psicólogo quien tiene la formación para poder hacer ese cribado en fases muy tempranas, haciendo intervenciones y derivaciones oportunas a otros profesionales. Tener un bebé ingresado es una situación, pues eso, muy, muy complicada, que supone unos duelos, como yo decía previamente, que implica una transformación, pero que dentro de todo, pues es un proceso. Y lo que esperamos es que haya un duelo y que haya dificultades y que haya tristeza y que haya una adaptación, pero que en la medida en que se va madurando también de esto se vaya saliendo y que se puedan establecer unas relaciones familiares parentales medianamente adecuadas. Pero ¿qué pasa? Que sí, que también hay un mayor riesgo de depresión posparto, por ejemplo, que se puede expresar muy tempranamente en la unidad neonatal y que no toda madre triste está deprimida, pero que puede haber madres tristes que están deprimidas y que no me lo parece. O que puede haber madres que estando muy eufóricas, en realidad están expresando algo más complejo. Enfermería esto no lo puede detectar aunque quiera, porque hay que tener una formación para poder hilar más fino y decir, el comportamiento de esta madre o de este padre ya me llama la atención y yo quiero valorar un poco más y saber por dónde hay que valorar. Saber si es útil o no una escala de cribado de depresión o de ansiedad o de estrés, si es importante hacer una derivación a psiquiatría, si esta madre tiene antecedentes que no se conocían y que no señaló, o si el padre tiene antecedentes. En ocasiones se ponen en evidencia situaciones de maltrato intrafamiliar en las unidades y las
claves son tan sutiles que hay que ser capaz, por la formación que tenemos, de verlas para poder decir sí o no. No solo desde lo de, ay, me parece que este padre es muy borde. Bueno, pues vamos a ver si el padre es borde o si aquí hay una situación de maltrato. Y hay que trabajar en equipo y el psicólogo tiene una formación que le permite hacer esto. El trabajo en permanente garantiza un trabajo en red, porque también los otros profesionales, cuando estás allí día a día y puedes hacer aportes cotidianos sobre lo que sucede día a día en el desarrollo de cada uno de los pacientes desde tu saber, validan tu conocimiento y reconocen la importancia de que el psicólogo esté allí. Entonces ya no es una cosa de llamo al psicólogo cuando tenga que hacer una transmisión de malas noticias, sino le pido al psicólogo que me acompañe cada vez que yo tengo que informar, porque no sé si estos padres van a vivir esto como una buena o una mala noticia. Porque igual el psicólogo tiene algo que decirme o ha visto algo en esta familia que me simplifique o no, a mí como médico o como enfermera, el abordaje de esta situación familiar. El trabajo cotidiano en la UCI supone retos importantes para el profesional, y que también estos retos sean probablemente parte de los obstáculos a los que nos hemos tenido que enfrentar y que tendríamos que superar. Toda acción tiene una reacción y una repercusión. El primer reto al que tenemos que enfrentarnos es el modelo o el abordaje de intervención. Y es que cuando nos formamos en un enfoque teórico específico o en una forma de trabajar, no se habla de las UCIs neonatales. Y esto implica un reto importante porque estar allí quiere decir adaptarse a esto que hay allí. Y es a una vida que es muy rápida, que es a la vez muy lenta, en la que las situaciones límite son el pan de cada día, en el que el encuadre no se puede hacer de pronto como mi escuela me dijo que se haría, porque allí intimidad no hay, porque allí una sala donde sentarse a hablar con los padres no hay, porque siempre hay mucha gente alrededor, porque tengo que adaptarme a los 5 o 10 minutos que tiene la madre o el padre para hablar conmigo, porque si mientras estoy hablando con ellos el niño se agrava, mi sesión se interrumpió. Entonces hay que acomodarse al encuadre, a los tiempos, a la intimidad no íntima y a la disponibilidad de los padres y del equipo para que el psicólogo intervenga o no intervenga en un momento u otro. Y a veces, según nuestra formación y según la formación de ciertos colegas, esto choca tanto que no quieren estar allí y que dicen, aquí no se puede trabajar y yo aquí me voy y esto es imposible. Es imposible trabajar en una unidad de neonatos si no se reconocen los propios límites profesionales y los de los demás, pero al mismo tiempo hay una cierta flexibilidad en estos límites, porque al ser parte del equipo sabes de qué hablan los otros. Si tú estás en una unidad de neonatos, es imposible no saber algo de pediatría sin ser pediatra, o no entender, por ejemplo, cosas sobre la lactancia materna en una unidad de neonatos, no saber qué son los cuidados centrados en el desarrollo, qué es NIDCAP o cómo tendría que funcionar el canguro, pues tú no puedes estar allí. Pero también es cierto que desde mi formación como psicóloga yo haría ciertas cosas más o de una cierta manera que no es necesariamente la que harían o como lo haría pediatría o enfermería. Y a veces conciliar estos puntos es difícil, porque también las unidades neonatales se siguen moviendo según unas jerarquías y unos paradigmas muy médicos en los cuales o tú entras en esto o todo lo que tú dices yo no lo voy a escuchar. Hay que tener una formación adecuada y hay que estar actualizándose continuamente, no solo sobre lo de psicología, sino también sobre lo médico y las atenciones de enfermería, porque si no, no hablas con ellos y te quedas en una burbuja en la cual o te llaman de vez en cuando para que tú hagas lo tuyo y no fastidies a nadie, o definitivamente no te llaman. Y porque está claro que si no es algo que sea fácil, pues no llegaremos. Y es un trabajo muy solitario. Ser psicólogo en una UCI neonatal, pues es un trabajo para los psicólogos de gran soledad. Porque no hay muchos, porque no suele haber equipos de psicología y psiquiatría vinculados a las unidades neonatales, así que no tienes mucho con quien confrontar opinión o debatir casos, no hay mucho tiempo. Y pues vas tú solo intentando encontrarte con otros o generando un proceso en el que el resto del equipo entre también un poco en tu dinámica y de vez en cuando sea tu interlocutor.
pero que realmente no es un trabajo en el que te encuentres con muchos colegas, además porque las UCIs tampoco suelen ser tan grandes como para tener un gran equipo de psicólogos, entonces ya es mucha gracia que haya uno. Para concluir, bueno, me saltaré las citas, después las pongo para que las leáis si quieras, que estas son algunas ya de enfermería y de pediatría frente a lo que creen que dice el psicólogo, o sea, de por qué creen que el psicólogo es importante. Decir que yo sí creo que es necesario que haya psicólogos en las unidades neonatales de forma continua. Y no solo creo que sea necesario, sino que realmente creo que es posible. Y que he tenido la experiencia los últimos 3 años de ver que es posible. O sea, yo empecé haciendo mi tesis en la unidad de cuidados intensivos de la maternidad en Barcelona, del Hospital Clínic. Empecé como doctoranda, en la que en principio iba a ir allí a recoger mis datos, y por una solicitud del equipo que se iba haciendo cada vez más grande, del equipo sanitario, terminé siendo la psicóloga de la unidad durante estos 3 años. Estando allí día a día con el equipo, en cada pase médico desde las 8 de la mañana hasta terminar la jornada. Es verdad que por las características de mi tesis había días en que yo estaba hasta las 10 de la noche esperando para hablar con un papá. Esto me dio la posibilidad de conocer a todo el equipo, de conocer a las enfermeras de la mañana, a las enfermeras de la tarde, a las enfermeras de la noche, a conocer a los pediatras que van y vienen de guardia, o sea, realmente empezar a ser parte del equipo y ser presentada como nuestra psicóloga. Los padres me veían allí cada día. En principio yo hablaba con los padres que hacían parte de mi investigación, pero ¿qué pasa? Que cuando tú estás allí y hay una madre a la que le ha ido bien hablar contigo, le dice a la de la cuna de al lado, oye, ¿ya hablaste con la psicóloga? Es que mira que va muy bien. ¿Sí? Porque les va bien. Y enfermería empieza a decir también, y a buscarte en los pasillos, decir, te estábamos esperando porque tenemos estos papás que no sabemos. O que nos da ¿por qué no les miras? ¿Por qué no hablas un poquito con ellos? ¿Tú crees que esta mamá está muy deprimida o que es solo que le hace falta llorar un poquito? Y fue muy grato ver que no era algo que vayan a los padres únicamente, sino que en el equipo empezaba a haber una transformación también sobre cómo se vivía el rol del psicólogo allí y cómo era importante que hubiera alguien que pudiera hacer este clic, ¿no? De entender cosas, de favorecer relaciones, de que padres que igual no visitaban a sus bebés después de la conversación contigo empezaban a hacerlo, de ver que los padres con acompañamiento empiezan a ver las claves de desarrollo y a ver las señales en sus bebés y entonces participan de una manera diferente, que los niveles de ansiedad bajan y por lo tanto el trabajo del equipo también se hace más llevadero porque tiene repercusiones sobre las familias, pero tiene repercusiones sobre el equipo sanitario también. La sola presencia ya es terapéutica. Por eso yo le ponía como título a la charla sostener e intervenir. A veces el simple hecho de que tú estés allí observando, pudiendo poner una mano en la enfermera en el momento en que está informando algo difícil, ya esto es terapéutico. Ya esto genera un ambiente diferente y un contexto diferente y también un preludio a que haya casos en los que sí que tienes que hacer una intervención más terapéutica, obviamente adecuándote a las posibilidades, pero que no siempre la intervención es ir y hablar con las familias, ir y acompañar a cada familia una por una, porque hay familias que igual no quieren hablar contigo nunca, pero que el saber que tú estás allí ya les da mira, si quisiera, igual podría. Está claro que si el recurso no está, no se pide, porque la vida de una unidad neonatal se vive tan al momento y lo que yo necesito, lo necesito ahora, que si yo me tengo que ir a buscarlo, quién sabe en dónde, olvídate. Si yo le tengo que decir a una madre que veo que está mal, que necesita apoyo, mira, bájate al despacho tal, a ver si te atienden. O mira, ahora vamos a llamar, a ver cuándo te pueden ver. Esta madre no va a ir. Y después de que estas madres no van, enfermería o los médicos también empiezan a decir, mira, es que la psicóloga que hay, o lo que hay, es que no nos sirve, porque es que no están, o no llegan. Pero si está, no se desperdicia. Esto también está claro, o sea, si está ahí, no se desperdicia. La presencia continua moviliza y favorece estrategias de intervención más integrales. ¿Qué pasa? Si tú tienes un equipo de enfermería motivado, que en todo equipo de enfermería hay enfermeras motivadas y que quieren ir más allá,
Si les das el espacio, el tiempo y el interlocutor para profundizar en muchas de estas pautas que ellas quisieran ir implementando, y a pediatría también, se empiezan a generar movimientos diferentes orientados al cuidado centrado en la familia, en el cual cada quien hace su trabajo, pero sabes que hay ese componente psíquico y de atención psicológica que enriquece otros procesos y que justifica el poder enfrentarte a un pediatra en un momento dado y decirle: yo sé que esta mamá necesita coger al niño en canguro y sé que el bebé está en riesgo, pero intentemos ponerlo en canguro. Y que haya alguien que diga: sí, es importante que esta madre toque a este niño, porque si esta madre no toca a este niño no se va a vincular. Pero si no hay alguien de psicología que justifique teóricamente y con conocimiento el por qué el tocar hace que esta madre se vincule con este bebé más allá de la gravedad del bebé en un momento dado, pues esto no se moviliza. Si no hay alguien que en el momento en que se está moviendo un bebé, que se está muriendo un bebé, además de hacer las cosas según el modelo de tenemos que tomar la foto, tenemos que darles intimidad, puede estar ahí en caso de que esta mamá suelte un grito desgarrador que rompe el ambiente y pueda sentarse con esta madre con tiempo, tocarla y decirle: mírame a los ojos, respira, que no puede ser enfermería, porque enfermería está intentando coger a este niño de la mejor manera para ponerlo en brazos de su madre y es lo que le toca. Todo cambia. Porque ese psicólogo que está ahí para acompañar a esta madre en este momento difícil, que acoge su grito y le ayuda a bajar este grito sin decir: tráeme un diazepam, hace que enfermería pueda centrarse más en cómo trabajamos el acompañamiento a la muerte y cómo nos preparamos para ver si una de nosotras, en el momento en que esté el psicólogo, puede asumir el abrazar a esta madre para que abrace a su bebé muriendo. ¿Sí? Entonces, es un poco eso. Y pues dentro de esto, la presencia del psicólogo hace que en las pases médicos, cuando se hacen estudios de caso, cuando se hace una revisión de un niño, pues se introduzcan elementos importantes sobre el desarrollo, que es el desarrollo psicológico, el desarrollo de apego, el desarrollo de la familia. Y esto obviamente favorece la prevención, favorece la formación, porque empiezas a generar preguntas en el equipo sobre temas que antes no se planteaban y por lo tanto empiezan también a estudiar y a leer otras cosas que antes no, y es un trabajo en red más completo. Me extendí un montón, pero os agradezco un montón la atención también. Pues yo creo que los agradecidos somos nosotros. No sé cuál será vuestra impresión, pero lo primero agradecerte. Seguramente ahora le daremos la voz a todos los compañeros, porque yo soy consciente de que no se ha extendido más de lo habitual, pero creo que era necesario. Y necesario también por el hecho de decir, ¿no?, esto a lo que nunca llegamos, que parece que el advenimiento de este lugar, ¿no?, este espacio también para que se genere la llegada de un psicólogo a un lugar tan concreto como es una UCI neonatal, ¿no?, requiere también un estar disponible, un estar presente. No solo esto que necesitamos que los papás sean nombrados para poder ser reconocidos como tal, ¿no?, y saberse, también parece que eso forma parte de nuestra profesión, pero a la vez también hacer una doble lectura, ¿no?, la necesidad de la especificidad dentro de nuestra profesión, no en cuanto a formación, sino también las características del encuadre, de la intervención, que es decir, que también requiere un análisis, ¿no?, ya propio interno dentro de la disciplina para pensar esta dualidad, ¿no? No solo el reconocimiento de los otros para generar este espacio, sino nosotros también reconocer la especificidad de ese espacio como profesión. Entonces, además de lo enorme de todo lo que has podido contar. Si les parece, dejamos abierto el espacio. Creo que va a hacer falta el micrófono para las preguntas que puedan surgir. ¿Necesitan respiro? ¿Necesitamos respirar un poquito? Pensaba, Juanita, cuando... Hay una pregunta. Pues le damos lugar a la pregunta y después te comento, que me parece más interesante. Hola. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, porque creo que nos has adentrado en un tema que es muy desconocido, en mi caso, para el rol del psicólogo en la unidad neonatal. Me ha sorprendido mucho que no haya alguien en plantilla, como decía la compañera,
Porque es claro, ¿cómo vas a llamar en ese momento? Busca a alguien o vete a buscar un psicólogo, a una persona que está ahí, pues bueno, en vilo, si su hijo nacerá, o sea, vivirá o se convertirá en un hijo no nacido, o nacido pero no llegado. Me ha sorprendido también y quería más información sobre lo que decías, que no sé si luego lo profundizará el compañero, de la reproducción asistida, que decías que había más probabilidad de que fueran niños prematuros. Sí. No sé. Yo he estado buscando datos concretos porque yo no he trabajado directamente con reproducción asistida hasta que estaba en la unidad, y me empecé a encontrar con que había muchos nacimientos y muchos bebés en la unidad, pues resultado de reproducción asistida. Buscando datos más concretos para esta charla, me encontré uno, pero es que no lo puse como tal porque no encontré mucho respaldo para poder decir si sí o si no, pero encontré uno en el que decía que cuando hay un embarazo por reproducción asistida, hay más o menos 5 veces más riesgo de que el embarazo termine antes de lo previsto. Esto asociado a distintos factores, claro está. O sea, uno de ellos la reproducción asistida, pero también el hecho de que en reproducción asistida la edad materna suele ser más elevada, suele haber más embarazos múltiples, y un embarazo múltiple ya es un embarazo de más alto riesgo para el ingreso neonatal. Y de hecho, pues por ejemplo en mi tesis hay un número importante de embarazo y de parto gemelar, ¿sabes? Porque realmente yo nunca había visto tantos gemelos en mi vida y tanto parto múltiple como el que he visto en los últimos años, y la verdad con un porcentaje importante que viene de reproducción asistida. Entonces yo sí creo que hay que profundizar en este tema, y sobre todo en cómo se informa a las familias cuando hay un embarazo por reproducción asistida, de que aunque haya embarazo, probablemente el desenlace de este embarazo no vaya a ser necesariamente como te esperas, ¿sí? Porque sí hay información y sí que empieza a verse. O sea, yo lo que digo, yo no encontré datos concretos para poner, pero sí que la experiencia me muestra que hay. Y de cara a lo que estaba diciendo, lo de la plantilla, que no hubiera psicólogos en plantilla, no sé si hay alguna propuesta, algún movimiento de que se esté haciendo para que se incluya el psicólogo en las unidades, y si hay unas funciones determinadas, como por ejemplo lo que estabas comentando de prevención o información cuando hay reproducción asistida. Mira, que de lo que yo he podido informarme y en los ámbitos en que me muevo y demás, en España no... Creo que el Hospital de la Fe en Valencia tiene un psicólogo en plantilla para neonatos, creo. No te lo puedo asegurar. Hay hospitales, por ejemplo en Barcelona, que tienen psicólogos que llevan mucho tiempo trabajando con las unidades y que están allí de forma más o menos continua, o que hacen parte del equipo, pero no son pagados por el hospital, hasta donde estoy enterada yo, sino por fundaciones o por otras entidades privadas o por asociaciones. O son psicólogos que, aunque hayan tenido una presencia más continua con la unidad de neonatal a lo largo del tiempo, no son de la unidad de neonatos, sino que, por ejemplo, pertenecen a la unidad de infanto-juvenil, y por motivos X han logrado vincularse a la unidad y asisten con más regularidad, pero que estén allí día a día. O sea, que realmente sean parte del equipo, que tú dices, yo me voy a mi trabajo y llego a la unidad y mi pase médico es la unidad de neonatos y estoy allí y me voy de allí. Que yo conozca, no. Y que haya encontrado a alguien que me diga, sí, en mi caso sí, no. Lo que te digo, sí que por ejemplo sé por ejemplo de Evelyn Cano, creo, que también mientras hacía su tesis doctoral y esto, también estuvo vinculada al hospital de forma permanente, creo. O sea, pero que en cuanto terminó, tengo entendido que también se fue. O sea, como yo ahora, yo terminé de recoger datos y ya no estoy en el hospital en Barcelona. Ya, porque el hospital no te retribuye. Perdona, creo que sí, pero por ejemplo en Cataluña sí que empieza a haber un poco como este movimiento de que se busque vincular un poco más la figura del psicólogo. Tengo entendido, me llegó el rumor de que en la maternidad
habían abierto la convocatoria recientemente para un psicólogo en la unidad, después de que yo me fui. Sé también que desde que me fui, enfermería y pediatría ha estado ahí, queremos un psicólogo, y dónde está el psicólogo, y qué pasa que necesitamos un psicólogo, pero no lo sé. Un camino minúsculo, pero bueno. Un camino minúsculo, pero sí. Bueno, si la contratan, ya yo me siento una vencedora. Una abre puertas, pero bueno. Aprovecho aquí, tenemos unas preguntas de... Bueno, hay muchísimos agradecimientos y felicitaciones por la ponencia desde la gente que está online. Me preguntan si vas a poner bibliografía. Sé que sí la traías, por eso te lo pido. También te hago 2 preguntas para que tú puedas contestar. Ahora la pondré. Vale. Para que tú puedas contestar como lo veas conveniente. Raquel Huéscar, que es una de las compañeras que hoy no ha podido estar aquí y sí que nos estaba viendo online, pregunta si también entiendes que la presencia de los psicólogos es necesario en las unidades de rehabilitación, por ejemplo, cuando los niños empiezan tratamientos en terapia ocupacional, en fisio y demás. Esa es una de las preguntas. Y otra que creo que también puedes responder si te interesa es ¿cuál es la formación necesaria, ya que aludimos a esto, para poder intervenir en este área? Si solamente es un máster en psicología sanitaria. Vale. Ahí lo dejo. Yo creo que... sí. La bibliografía la pondré, tengo varias páginas de bibliografía en la presentación, yo no quise ahondar mucho en los autores, pero están ahí todo y estudios, y si hubiese interés pues y me preguntan específicamente, pues puedo poner más cosas. La presencia de los psicólogos. La presencia de los psicólogos. En espacios digamos posteriores. Que un punto importante del ingreso neonatal y de la prematuridad es que no es algo que inicia y se termina con la estancia en la unidad de neonatos. O sea, en muchos casos inicia previamente y allí tendría que haber psicólogos ya vinculados a los equipos de materno-fetal previamente o a los centros de atención, a la salud, que se me olvida siempre cómo se llama aquí, pero primaria, a la preparación al parto y esto, porque a ver qué pasa con... Previamente llegaré al posterior también, y es que, como decía anterior, no porque yo sepa que tengo un elevado riesgo de parto prematuro, tengo claro qué va a pasar cuando mi bebé esté ingresado. Pero pasa muchas veces que a mujeres que tienen embarazos de alto riesgo o están en reposo en casa y entonces no pueden hacer un curso de preparación o ningún tipo de acompañamiento preparto, ni lo básico informativo, o directamente cuando van les dicen, no, pero es que tú vas a parir por cesárea, esto no te sirve para nada, que lo he oído, o le dicen, o ellos mismos intentan ir, pero se encuentran con tanta normalidad frente a su dificultad en su embarazo tan particular que no se sienten identificados con el resto del grupo y deciden no ir más. Y también hay como un gran temor a que esto es algo que también como psicólogos tendríamos que plantearnos y evaluar un poco cómo gestionarlo en lo perinatal, a informar a las madres sobre ciertos riesgos y ciertas cosas que podrían pasar después para no generar niveles elevados de ansiedad, para no generar demasiado miedo, pero termina siendo desinformativo. Y entonces, a veces, claro, el ginecólogo o la matrona le dice, mira, puede ser que nazca prematuro, pero bueno, estará en la unidad, estará en las mejores manos y ya luego te irás a casa. Y claro, esto es una fantasía de, me voy, lo tendré en una cajita de cristal, pero yo no me imagino, y lo dicen las madres, yo nunca me imaginé que serían semanas o meses aquí dentro. Yo nunca me imaginé que esto significaría que no iba a poder tocarlo, o que me iba a dar miedo tocarlo, o que lo que iba a ver no era un bebé rosadito, pero más pequeñito, sino que era esto que veo. Nunca me imaginé que esto rompería todas mis rutinas y que no vería a mi otro hijo en días, semanas, ¿no? Entonces, claro, aquí yo creo que hay que un poco plantearse la respuesta, ¿qué acompañamiento prenatal estamos haciendo en estos casos para anticipar? Y luego el saber que no termina cuando el bebé ha ganado el peso y ya lo tienes en casa, ya está bien. Menos mal, ya está bien. No está bien. Porque un bebé que ha estado hospitalizado, sobre todo en prematuridad y sobre todo en prematuros, grandes prematuros, lo que viene por delante es la familia hospitalizada, que dices es tú, la ¿no? familia hospitalizada, la familia en terapia permanente, la familia en visitas pediátricas continuas, la familia que se va a casa llena de temor porque
claro, te vas a casa con un bebé prematuro, más pequeño, que igual ya ha ganado el peso, pero no quiere decir que tenga el peso de un bebé a término. O sea, hay bebés en programas de alta domiciliaria que llegando a los 2.000 gramos, 2.200 gramos ya se van a su casa. Que hasta ayer hacían una apnea en el hospital. Que han tenido un proceso de desarrollo diferente. Y que por lo tanto requerirán muchos seguimientos, por lo menos los 3 primeros años de vida hasta que se hace el catch-up, que es cuando más o menos se espera que se nivelen a nivel de desarrollo un niño prematuro y un niño a término, en el que los padres estarán en centros de atención temprana, en visita con el neurólogo, en visita con el pediatra, en la visita del pediatra del hospital, en la visita del pediatra del CAP, en la visita de esto, con el miedo continuo a si este niño se está desarrollando como toca o si este niño no se está desarrollando como toca. Es que es más pequeñito, pero no sé si es porque es prematuro o por qué. Y claro, allí hay que seguir haciendo este acompañamiento, sabiendo que el acompañar el desarrollo de un bebé que ha nacido prematuro o que ha estado hospitalizado no es igual a acompañar el desarrollo de otro niño. Y en los centros de atención temprana tendría que haber un acompañamiento psicológico, pues un poco también desde esta línea, ¿no? De que no sea solo que entra a participar del trabajo cuando empiezo a ver algo relacional que me llama mucho la atención, o un retraimiento muy marcado en el bebé, o una familia muy complicada, sino que se tendría que hacer un seguimiento que vaya más allá de los hitos del desarrollo previos y que según los equipos de atención temprana pues se hace o no se hace, porque en esto sí que hay mucha más diversidad, por lo menos en lo que yo conozco, ¿no? No funcionan todos igual. No sé si quieres, mira, vamos a aprovechar porque me preguntan tu correo, entonces sí, para que lo puedan ver, fenomenal. Y la formación que se necesita para esto, ¿cuál es tu recorrido? La formación. ¿Me puedes contar? Y creo que queda una pregunta por aquí, ¿no? La formación, a ver, yo creo que hay que formarse en psicología perinatal y que la formación en psicología perinatal, bueno, los que estamos aquí o los que están interesados en psicología perinatal y han empezado a acercarse a la psicología perinatal han visto que es toda una especialidad y que aborda cosas muy precisas, que hay que saber sobre todo lo que pasa a nivel prenatal, a nivel psíquico, en el embarazo, en lo que es el parto, el nacimiento, los primeros años de vida, y que hay que saberlo en las madres y en los bebés. O sea, que es un tema de que lo perinatal no es me centro en el proceso materno adulto o me centro solo en el bebé, sino en esta relación de hay perinatal si hay bebé o deseo de bebé o presencia de bebé, y si no, pues lo perinatal es otra cosa. Y que para estar en una UCI neonatal también es cierto que hay que ir formándose y aprendiendo mucho de pediatría, al menos para entender el lenguaje que se habla allí dentro, que es un lenguaje muy técnico, de neurodesarrollo, y que lo ideal realmente para la formación es poder pasar por unidades de neonatos y tener un par que te enseñe. O sea, pero es que, claro, si no hay psicólogos, ¿con quién me formo? O sea, la sola teoría, obviamente yo no creo que un máster en general, en psicología clínica sanitaria general, en la que ves todo lo que tiene que ver con lo sanitario, te permita trabajar en una UCI neonatal. Realmente creo que quien llega allí Estoy de acuerdo. no puede hacerlo, porque lo primero que tienes que hacer para trabajar en una UCI neonatal es superar tus propias dificultades frente a ver un bebé de 24 semanas luchando por su vida. Porque es que ese bebé no es solo un impacto para su madre y su padre, es que tú también te lo vas a ver ahí y impacta. Y tienes que estar ahí con el pip, 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 los monitores, las luces, los ritmos, la velocidad, que implica un trabajo personal grande y una experiencia que se adquiere poco a poco. O sea, yo lamento mucho que no haya en las unidades neonatales gente permanentemente ahí para acompañarte en el proceso de formación, porque por ejemplo, yo muchas cosas las he tenido que aprender a golpes y sin referentes ni alguien con quien confrontarme, y ha sido muy a base de la experiencia, y a veces lamento también no tener a alguien al lado con quien compartir y a quien enseñarle ciertas cosas, porque por ejemplo yo me muero de ganas de que llegue un psicólogo a la unidad en la que yo estaba, pero también tengo que decir que porque era mi unidad tengo un temor enorme de que quien llegue no tenga ni idea de cómo abordar ciertas situaciones, y es difícil porque si no has tenido como esta mezcla de las dos cosas,
el personal sanitario no te recibe muy bien. O sea, no es fácil que reciban un psicólogo en una unidad neonatal. O sea, por más que los equipos lo ansían, siempre han tenido buenas experiencias. Y entonces, claro, la formación tendría que ser de formación teórica en perinatal, pero también de poder ir acercándose a las unidades neonatales como espacio de trabajo. Damos lugar, vale, la de David, y una pregunta más y después concluimos. Bueno, a mí me ha encantado tu ponencia, sobre todo porque aparte de teórica me parece que tiene una parte práctica importante que nos es útil en la práctica clínica diaria. Tengo miles de preguntas, pero te voy a hacer una porque, claro, entiendo que hay otra persona que quiere hablar y tenemos que acabar rápido. Mi pregunta, mira, ha habido un momento que has dicho que el padre se reconoce como tal en el momento que sostiene a su hijo en brazos. En una ponencia anterior, Ana Kovacs nos hizo una presentación de la construcción de la identidad materna y en ella nos hablaba de que la construcción de la identidad, tanto materna, ella hablaba de materna, pero que valdría para el padre o la madre, la persona que ejerciera este rol, se iniciaría, según Winnicott y las teorías de Winnicott, en torno al tercer mes de embarazo, más o menos por ahí, que es cuando se empieza a pensar en el bebé como una realidad, a imaginarse cómo será, cómo gateará, cómo jugará, bueno, un poco todas las ideas que nos podemos hacer del futuro hijo. Y esto me choca un poco, se me contradice un poco. A ver, no, lo que dice, y lo decía yo también en el padre a nivel prenatal, hay una anticipación y una preparación psíquica a cómo será esta paternidad y a este niño imaginario. Pero un poco lo que dice la bibliografía y también lo que me he ido encontrando yo en la práctica al hablar con padres día a día, es que esto es mucho más difícil de concretar de lo que es para la madre. Es verdad que, por ejemplo, las ecografías ahora han ayudado mucho en este proceso. O sea, el que ahora tengas ecografías mucho más definidas en las que el padre ve esta criatura como más real, le permite realmente asumir un poco más su paternidad un poco antes. Hay una preparación previa, hay un intento, hay unas modificaciones en hábitos, en costumbres, que llevan a esta paternidad, pero esa vinculación y esta sensación, digamos más, no sé cómo describirla, porque es como un poco lo que me han dicho los padres, de sentirse padres, suele suceder en el momento en que hay bebé físico. ¿Sí? O sea, de que realmente esto se hace real y palpable. Sí, muchos padres, ahora porque la charla de hoy no es sobre el padre, pero en muchos de los relatos que me hacían los padres mientras yo hacía la tesis y hablaba con ellos, me decían, mira, yo durante todo el embarazo realmente pensaba más en mi mujer convirtiéndose en madre. Sí, claro, de saber que ese hijo, que sería mi mujer, también era mío. Y de imaginarme padre, pero más desde cosas muy prácticas, ¿no? De, bueno, al carro, hay que cambiar la casa, todo, pero de sentir padre, de sentirme que eso tenía algo que ver conmigo, había una preocupación más por ella que por él. Pero en el momento en que nace y lo ves, es como, no, ahora es él también, ¿no? O ella. Ahora entiendo que me he convertido en padre. Y con los padres en la unidad neonatal pasa mucho, que claro, son ellos los que suelen estar en ese antes, ¿no? El primero que conoce al bebé es el papá, antes que la mamá muchas veces, a veces días antes que la mamá. Muchas veces el primero que toca al bebé es el papá, y lo decían, y tengo algunos testimonios que dicen, si mi hijo hubiese nacido a término, claro que hubiera sido papá, pero creo que lo habría vivido de otra manera porque no habría tenido tan mío este niño como lo que siento ahora, que se genera como este más de concretar la paternidad. A eso me refería con que el padre se hace padre en el momento en que toca a su hijo. La madre, al tenerlo en el vientre y sentirlo más, el tipo de relación que hay no es solo desde lo imaginario, sino más desde lo concreto. Solo una cosa al hilo de esto. No sé si os habéis encontrado... David. Es que va un poco al hilo de esto. No sé si te has encontrado en algún caso de familia homoparental y si es así, ¿tú crees que es más un papel de género o de rol esta diferencia entre el padre y la madre? De función. No he encontrado... A ver, a las unidades neonatales
no entran parejas homoparentales de padres. Pero de madres mujeres, sí. Claro. Y allí lo que ves es que hay como una aproximación distinta al bebé, pero en la pareja madre es muy parecido a la pareja padre. Sí, o sea, hay también esta fantasía. O sea, que es más de rol que de género, digamos, ¿no? Sí. Es la idea. Vale, gracias. De lo que yo he visto, ¿eh? No he profundizado en el tema, pero... Bueno, Juanita, yo pues felicitarte porque al hilo de lo que decía el compañero, de verdad, le secundo porque lo has hecho muy práctico y eso yo creo que ayuda mucho. También, siendo así un poco breve, antes has hablado en varias ocasiones de que la vuelta a casa con los papás, que son ya exclusivamente los que se van a encargar del cuidado del bebé, provoca en muchas ocasiones la sobreprotección luego del bebé y de los niños. Y claro, esto puede también a su vez provocarles a ellos ciertas somatizaciones. Yo no sé si tú has tenido contacto más con esa parte para que nos hagas un poco saber qué tipo de somatizaciones se pueden desarrollar en los niños. En los bebés. Sí. Mira, yo sí he acompañado bastante esto. De hecho, ahora estoy trabajando bastante de cerca con la Asociación de Padres de Prematuros de Cataluña y veo mucho las familias en el post, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo voy viendo un poco este desarrollo y también lo he estudiado pues, a lo largo de mi trabajo con niños. Suelen haber muchas dificultades, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con lo digestivo. Mucho unos cólicos del lactante que van más allá de lo que te puedes imaginar, incluso en situaciones complejas, y a veces terminan los niños. Es verdad que el estar con sonda mucho tiempo tiene un impacto fisiológico también en el bebé, porque pues son bebés que tienen que ser alimentados por sonda antes de llegar a lo oral, y entonces en todo el tema de alimentación oral hay dificultades, pero en todo lo que tiene que ver con la alimentación hay siempre una cosa muy compleja, porque además en la prematuridad uno de los puntos claves para que el bebé se vaya a casa es que gane el peso adecuado. Entonces, como que esta ganancia de peso se convierte en un tema que, si ya en las madres de un niño sano a término y maravilloso el tema de la alimentación y es lo que es, pues en la prematuridad y en los niños hospitalizados es un tema bastante complejo. La sensación de cuánto tiene que descansar y cómo tiene que dormir un bebé cuando se va a casa, pues claro, todo el tema, o sea, digamos que sobre las cosas más básicas, pero que si las miras con atención ves que tienen como unos matices más intensos, ¿no? Que son sueño, alimentación, sobre todo, y bebés, por ejemplo, con temas de retraimiento importantes. En la prematuridad, el retraimiento, y en bebés que han estado hospitalizados mucho tiempo, puedes ver retraimientos importantes, incluso cuando están ingresados en la unidad todavía, muy chiquitos, que les cuesta mucho el contacto social, y que lo evitan, porque tienen madres tan ansiosas que no saben cómo relacionarse con ellos, porque tienen tanto miedo y hay tanta ansiedad que no es fácil para el bebé encontrarse con esta mamá, y entonces empiezan a evitar a esta mamá y se van retrayendo, se van para adentro, y ir sacándolos es difícil, porque también hay como una necesidad de las mamás de sentir que todo está bien. Entonces quiero este niño que esté tranquilo, que si se irrita algo le pasa, entonces mejor que nunca se irrite. Y claro, son como patrones que hay que ir estudiando muy poco a poco, pero que sí que ves en la relación dificultad. Pues dejamos aquí. Si les parece, yo simplemente recordarles la próxima conferencia, que es el 20 de febrero, donde el formato es una mesa redonda. El tema que vamos a abordar son reflexiones sobre las diferentes formas de acceso a la maternidad-paternidad, temas como adopción, gestación subrogada y fertilización asistida.
los compañeros que van a participar de la mesa son David González Herpe, Isabel Echeverría López. Inicialmente estaba Marta Guardiola del Corral, que Marta no nos va a acompañar porque acaba de ser mamá hace muy poquito y le hemos dado la posibilidad de que continúe esa función que es más importante que venir aquí, aunque ella querría participar. Así que es verdad que estará otra compañera que no lo hemos publicado. Hay más, ahora paso a las otras. Quiero pedirle, no sé si está la gente que maneja la parte de vídeos, que deje un momentín más el tema, que sé que se termina la conferencia, pero que no corte para que le dé tiempo a la gente online de poder recoger la bibliografía. Y agradecerte nuevamente, ha estado estupendo y maravilloso, y creo que has abierto unas puertas que en sí misma cada uno de los temas podría dar, ¿no?, para pensar y plantearnos, ¿no?, la necesidad de este abordaje, de sostener, acompañar a esta familia que nace con estas peculiaridades, si se quiere, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.